Bueno, a ver, Juan querido, mi pregunta primera, después Sofi, todo tuyo, tiene que ver con la parte discursiva con respecto a todos los dirigentes de acá a los próximos 22 días, que son las elecciones el 27 de octubre. Si ves que hay algún tipo de refinamiento ya fino en el discurso de cada uno de sus electorados para el que se refiere, o si ves que es una campaña lineal en la cual se empezó de una manera a principio de año y hoy continúa de la misma forma. Mira, Augusto, me parece que en el caso del oficialismo hubo un cambio. Inmediatamente después de las PASO fue un mensaje como muy negativo de miren lo que viene si viene el kirchnerismo, y ahora viene una etapa dentro del oficialismo de prometer que lo peor ya pasó. Es decir, que es un mensaje que en realidad en el gobierno ya se escuchó muchas veces y que creo que por eso en parte no tiene mucha credibilidad. Pero ahora el mensaje del macrismo se acabó la cuestión del sufrimiento, ya lo peor ya pasó y ahora se va a venir los 4 años que vienen, va a venir el crecimiento. En el caso sí del Frente de Todos, la candidatura de Alberto Fernández, veo una continuidad de la negación de todo lo que hizo el macrismo. Una crítica, ¿no? Sí, la idea de una crítica. Cierta ambigüedad todavía en qué es lo que va a hacer en términos de su programa económico, por ejemplo, no lo ha definido. Que también tiene que ver con lo largo de la campaña. Es una campaña muy larga en la cual Alberto en parte también creo que se sorprendió del triunfo tan amplio de las PASO y se encuentra como que es un presidente ya casi electo y tiene que decir un montón de cosas, cierta incertidumbre que existe en su campaña. Y con un poder político sin ser presidente, ¿no? Digo, desde decirle a los mercados que el dólar 60 estaba bien y de alguna manera lo paralizó, hasta tener las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo ahora citar en su casa a los pilotos de aerolíneas argentinas y decirles, muchachos, por ahora no hagan paro, que todo se va a tomar como va a tener una lectura política. Digo, ya es con un poder específico, como si las elecciones ya hubiesen transcurrido. O en parte por cómo se articuló la campaña, por el resultado de las PASO dieron este resultado tan amplio. Todos los actores políticos, económicos y sociales creen que Alberto es el próximo presidente, con razón. Es decir, las probabilidades de que esto se revierta... De hecho, en algunas encuestas aumentó un poco. Sí, ahora aumentó. Sí. Es decir, y todos, el empresariado, el Fondo Monetario, los líderes extranjeros... La UIA, ¿no? La UIA, todos descuentan que Alberto es el próximo presidente a partir de diciembre y por lo tanto su opinión no es la de un candidato más, es la opinión del próximo presidente. Por eso están todos los mercados, los empresarios, los sindicatos tan atentos a su opinión, y sus oficinas ahí en la calle México son ahora el nuevo punto de referencia de la política argentina. Bueno, Juan, aprovechando que sos politólogo, hoy lo escuchábamos a Macri en Mendoza, claro, en vez de presidente, como en realidad en plena campaña, digo, él sigue proponiendo cosas, sigue pidiendo más tiempo, digo, se da algo medio raro también en cuanto a la política, un presidente que tiene y necesita resolver cosas en plena campaña. Sí, eso es una ambigüedad que todos los oficialismos que van a una reelección tienen, todos, en todo el mundo, porque uno ya fue presidente, está siendo presidente, y entonces, es candidato también. Es candidato también, y entonces la pregunta que uno le podría hacer a cualquiera es, bueno, ¿por qué no hiciste, por qué se te ocurre todo esto ahora? En el caso del macrismo, esto está más agravado porque el gobierno, en el sentido de todas las cosas que él se planteó, fracasó. Y la verdad que esa es la realidad. Es en términos de pobreza, de domar la inflación, de la situación económica, el gobierno le fue mal. Entonces, la pregunta que uno tiene cuando lo ve al presidente hacer campaña es, bueno, ¿por qué no se te ocurrió antes o por qué se te ocurrió recién ahora? Las medidas, por ejemplo, paliativas, el bono, todas estas cosas que se fueron discutiendo, la eliminación al IVA que se habló antes en el programa, son todas cosas que la mayor parte de la gente puede preguntar, ¿no se les ocurrió antes? Sí. Pero por otro lado, el presidente está obligado a hacer campaña. Yo creo que buena parte de los sectores, incluso medios del gobierno, saben que se van en diciembre. Pero el presidente no puede hacer otra cosa que decir, bueno, vamos a tratar de llevar esto hasta los últimos momentos, ¿no? Como politólogo, te pregunto, ¿y qué análisis y cómo hubieses asesorado? El eslogan y la marcha, sí se puede, ¿no? Un eslogan que tuvo que ver con la campaña anterior, en el 2015, donde en realidad sí se podía un montón de promesas que se hacían a lo largo de la campaña y que no se cumplieron a lo largo del mandato. ¿Interpretás que es correcta el sí se puede? ¿Hoy qué sería el sí se puede? ¿O a qué representa el sí se puede? Yo creo que el sí se puede representa básicamente dos cosas. Por un lado, esta idea de las elecciones todavía no ocurrieron, lo cual formalmente es cierto.
Las elecciones todavía no ocurrieron. O sea, sí se puede ganar, sería. Claro, se puede ganar. Perfectamente. Sí. O sea, porque sí se puede, abarcaba a muchas más cosas en el 2015, sí, ¿no? De hecho, me parece que le sirvió el eslogan para ganar precisamente las elecciones. Exacto. Es decir, no nos olvidemos que en el 2015 veníamos de muchos años del gobierno del kirchnerismo, y en algún momento el triunfo de Cristina, el 54%, la hacía parecer como una candidata invencible, o al peronismo como un partido invencible, y el macrismo logra ganar esta idea de podemos vivir mejor, esta idea del kirchnerismo. Y en ese momento se da un poco el voto bronca, y se puede dar de nuevo ahora el voto bronca. No sé si lo llamaría voto bronca. En el 2015 lo que hay es un castigo a un ciclo peronista muy largo de 12 años que ya estaba desgastado, que el ejercicio del poder también lo va desgastando, los dirigentes políticos, y esto pasa en todo el mundo, van perdiendo reflejos, es decir, se van alejando un poco de las demandas de la sociedad, se van enfrascando en sus propios discursos, no escuchan a los de afuera, y sobre todo el gobierno de Cristina 2011-2015 es un gobierno económicamente muy insatisfactorio. Claro, nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que iba a pasar después, pero lo cierto es que la mayor parte del voto que termina eligiendo a Macri en la segunda vuelta es un voto desencantado con la situación económica de la última parte del gobierno de Cristina. Y un voto que no es perteneciente a ningún partido en específico, que es volátil, ¿no? Exacto. Que se va moviendo a partir de lo que les parece. Flor, Juan, Gonza. Yo quería preguntarle a Juan, primero felicitarlo porque viene una casa de estudios en la que yo estuve, que es maravillosa, la Itela, guardo el mejor de los recuerdos y mucho cariño, y sobre todo por profesores como Russell, que son académicamente para mí de lo mejor que tiene el país. Pero a la pregunta directamente, ¿por qué crees que todos los políticos tienen esa misma, se lo atribuís? ¿Tiene que ver solo con el poder? ¿Tiene que ver con que no están dispuestos a escuchar ninguna opinión contraria? ¿Y por qué todos caen en ese mismo lugar tan gravoso, ¿no? Porque todos en algún momento apagan el micrófono. Yo tengo una opinión de esto, pero quiero escucharte a vos. Bueno, yo creo que buena parte tiene que ver con la naturaleza del ejercicio de la política. La política es una profesión muy ingrata, donde básicamente es la lucha por el poder, y donde la desconfianza es moneda corriente. Entonces, en algún punto me parece que los líderes políticos, en ese afán de asegurar su posición, tienden a desconfiar de todas las personas que les traen un lenguaje o les traen un mensaje con el cual ellos no están de acuerdo. Y el poder, la misma lógica del poder que decías vos, es decir, tendés a aislarte de sonidos que no son los que vos querés escuchar. Y en ese sentido, conforme más tiempo pasa, esto se acentúa aún más. Y esto creo que es lo que pasó en los últimos años de Cristina, sobre todo. Ella se va alejando un poco pierde los reflejos políticos, y creo que al macrismo también. O sea, el macrismo, si uno mira los últimos meses de la campaña, parece tender cada vez más a la derecha. Es decir, en lugar de captar los votos moderados, salen los discursos. Sí, se radicaliza. Y precisamente acertó Cristina en esta campaña, con la presentación del libro, poniéndose a un costado. Cristina, el llano le hizo muy bien. Es decir, en mi opinión, la derrota del 2017 para Cristina, esto es una interpretación mía, por supuesto. Una ducha de realidad. Sí, o sea, ella pierde con un candidato que prácticamente no abre la boca en toda la campaña, Esteban Bullrich, y estamos hablando de una líder política, más allá de lo que uno piense del kirchnerismo en particular, con una densidad muy fuerte, y Bullrich, un candidato bastante lavado. Y yo creo que esa derrota a ella le debe haber calado muy hondo, y en términos de la campaña, la decisión... Y una reflexión profunda, ¿no? Sí, y la decisión de correrse para mí es un acierto total. Con la presentación del libro como excusa, porque no dejan de ser actos políticos. Totalmente. También. O sea, la nominación de Alberto lo que hace es dinamita Alternativa Federal, que hoy nos parece una pieza de museo, pero hasta hace 4 o 5 meses estábamos hablando de eso. Tenía posibilidades. Exacto. Sí, uno no sabía el techo donde podía terminar. Exacto, sí, estaba a 3 bandas, el gobierno apostaba a ese escenario que lo beneficiaba, entonces estaban Schiaretti, estaba Massa sentados en la mesa, estaba Pichetto. Eso anula esa alternativa, unifica al PJ, todos los gobernadores se pliegan a la candidatura de Cristina. En ese sentido, la jugada de Cristina, que la hace desde el llano, insisto, o sea, vuelve a tener reflejos políticos que parecía haber perdido, es un acierto total. Es un acierto total. O sea que vos creés, por ahí coincidimos en esta mirada, que Cristina políticamente crece al dar un paso al costado. A mí me parece que se engrandece su figura desde ese punto de vista, porque había generado, si bien enormes pasiones por un lado, también un consistente rechazo por otra parte y resistencia por otro sector también. Yo creo que fue una decisión que amplió su base de aceptación, ¿no? Sí. Flor.
No, preguntarle en la sociedad en general, ¿qué se aprende de una crisis como la que estamos viviendo en este momento? Bueno, es decir, la verdad que la visión optimista sería decir como que Argentina podría aprender algo. Lo cierto es que mi mirada es más pesimista en ese sentido, porque yo lo que veo es que hace 40 años que Argentina macroeconómicamente es un fracaso, y en términos de, por ejemplo, pobreza, con ciertos vaivenes, porque el gobierno de Néstor la disminuyó, o el gobierno de Menem al final vuelve a aumentar, pero también la disminuyó. Hace 40 años que en Argentina hay un cuarto por lo menos de la población que está en situación de pobreza. Así que yo sé que suena muy pesimista, pero la verdad es que yo en este momento lo que te diría es, ojalá aprendamos algo. Por el momento me parece que no aprendimos nada. Haciendo alusión a lo que sí me gustaría, si la producción puede poner las palabras que dijo Lustó con respecto a las crisis, lo tenemos por ahí, que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Justamente, a ver, démosle play, así lo podemos compartir acá juntos. Tardamos 112 años para duplicar el ingreso por habitante, cuando en ese plazo el resto del mundo lo sextuplica. Tuvimos menos recesiones solamente que el Congo. Tuvimos menos recesiones que el Congo, dice. Bueno, Argentina es lo que dice Lustó, en este punto estoy de acuerdo. Y de hecho, no sé si vieron el último spot de Alberto Fernández, que es un spot que empieza con el golpe de Onganía hasta acá, y hace una trayectoria de las sucesivas crisis argentinas. El punto de él es siempre nos levantamos. Es verdad que tenemos fases expansivas, pero lo cierto es que hace 40 años, insisto, cada ciclo de crisis deja más pobreza, a la cual después es difícil salir. Entonces, en realidad, Argentina tiene que replantear un modelo de desarrollo nacional que no tiene. Sostenido, que no tiene. Quería preguntarte también, porque justamente se hace mucho hincapié en el pasado. Los políticos actuales o los de turno le echan la culpa a los anteriores. ¿Cómo es que se da mucho esa tendencia? Y yo creo que también esto tiene que ver con el hecho de que Argentina hace muchos años que tiene dificultades económicas, para ponerlo muy tibiamente, o peor, digamos, como diría Lustó. Yo no tengo los datos económicos tan claros como los tiene él, pero esta idea de que hemos tenido más recesiones que el Congo. Sí. Entonces, como estamos en una situación crítica, hace 40 años, insisto, incapacitados de crecer sostenidamente, incapacitados de eliminar la pobreza, en esa situación crítica, insisto, negativa de la economía, bueno, los políticos tienen el mensaje de, bueno, yo ahora va a ser diferente, yo ahora voy a tener la capacidad de cambiarlo. Y en parte lo deben hacer porque creen en sus condiciones. O sea, uno tiende a pensar que uno es bueno haciendo las cosas que hace, a veces se equivoca, ¿no? Pero la mayoría de las veces. Y en segundo lugar, creo que también es una estrategia en campaña. Es una estrategia exitosa diferenciarse del gobierno fracasado anterior. Entonces, me parece que naturalmente lleva a esa posición, a decir, bueno, este es un desastre, yo lo voy a venir a hacer mejor. Es una herramienta muy rudimentaria y, digamos, también muy reiterativa, esto de diferenciarse del pasado cuando el pasado es lo anterior y somos cíclicos. Y yo quiero adherir respecto de lo que decías vos y decía Lustó. Yo creo que a nosotros nos ha ido peor que al Congo, porque en realidad el Congo nunca estuvo tan bien. Y nosotros sí tuvimos posibilidades. En realidad, la Argentina, en algún momento, hace 60 años, ellos dicen 70 porque quieren incluir una parte del peronismo, pero yo me voy a ir un poquito más para acá, voy a decir 60 más o menos, 58, 65 años. La Argentina en algún momento estuvo en una posición privilegiada, no porque nos fuera tan bien a nosotros, sino porque le iba muy mal al mundo, ¿no? Venían de segundas guerras, o sea, estaban en la segunda gran guerra mundial, digo. Entonces, decir que somos el Congo me parece que en realidad es todavía una visión equivocada, porque nosotros teníamos más condiciones y más posibilidades. O sea, que tuvimos clases dirigentes, sin entrar obviamente en la peor etapa de la Argentina, que habla precisamente de un momento en el que nosotros tuvimos dictaduras, ¿no? Las dictaduras obviamente han sido un retroceso, no solo en la Argentina, sino en la región. Pero fíjate qué fenómeno, ¿no? Para irnos ahora. Tenemos a un tipo en Brasil que ha sido el presidente electo con un 50 y pico % de los votos, o sea, realmente masivamente fue elegido por todo Brasil y reivindica las dictaduras, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno? Bueno, hay varias cosas en tu comentario. Por un lado, sí, es verdad lo que decís. Argentina en algún punto llega hasta mediados de la década del 70 siendo un país de ingresos medios, y si Argentina a partir del 75, que es el momento clave donde empieza un deterioro económico muy profundo, si Argentina hubiese crecido desde el 75 para acá al 2-3% anual, que no es tanto, que es pequeño, seríamos más ricos que España hoy en día, pero desde el 75 para acá hemos perdido el rumbo, para decirlo
muy claramente. No encontramos el modelo de desarrollo y tenemos una sociedad civil muy activa, es decir, una tradición de activismo sindical que, muy politizada, que me parece positivo, por otra parte, en un país que no tiene la productividad necesaria para satisfacer esas demandas. Entonces, en un punto es cierto, el Congo, para decirlo con muchísimo respeto, hace tiempo que está jugando en la C, y nosotros, en cambio, tenemos equipo para jugar en la A y estamos peleando. No sabemos cómo perder todos los partidos. Ascendemos y descendemos todos los años. Ascendemos y descendemos. Claro, estamos hablando con Juan Negri, politólogo, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Ditela. Yo te quería preguntar un montón de cosas. Uno tiene que ver con el fuego amigo y lo políticamente correcto. Yo recuerdo, no hace tantos años atrás, una década y media atrás, los políticos, cada decisión o cada expresión que hacían públicamente, salvo algún exabrupto puntual de algún dirigente, eran muy cuidadosos a la hora de expresarse públicamente, a la hora de decir lo que tenían que decir, a la hora inclusive de seleccionar a dónde decirlo. Antes era impensado que un dirigente iba a ir a un programa de espectáculos, un programa de entretenimiento, digo, un político iba estrictamente a lugares donde se hablaba de política. ¿Qué fenómeno pasó en estos últimos años como sociedad, donde los dirigentes dicen y se dicen cualquier tipo de disparate como el que vamos a ver en este momento, a modo de ejemplo, pero que es uno más entre tantos, ¿no? Podemos poner tanto el de Carrió como también el de Cornejo, Lechu, donde, bueno, vamos con Carrió, donde no cuida ningún tipo de tener el fuego amigo interno, y dice cosas como esta, mirá. Sextuplica. Nosotros, fíjense lo que hace el gobierno nacional, yo no lo entendía, ¿por qué? Porque Frigerio esconde muchas cosas, total, a mí que me importa Frigerio. Vamos, entregó en toda la nación, así que no me importa. Porque hizo de candidatos a los candidatos del PJ candidatos del gobierno. Yo confío en Rogelio, todo lo que Rogelio ha hecho ha sido bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo. A ver, si hablamos de Lilita, insisto, esto no le cabe solamente a Lilita, ¿no? Pero, digo, embistió contra Garabano, contra Mazzot, contra el presidente del bloque de Cambiemos, que es ayúdame, Monzó, contra todos, básicamente. Contra todos, sin ningún tipo de solidaridad partidaria, ni ningún tipo de decoro, si se quiere, político. ¿Cuándo empezó a romperse esto de esta manera? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, la personalidad de Carrió. Carrió es una líder política con una manera muy particular de construcción. Te diría que es una líder de deconstrucción política, de destrucción. Es decir, si uno mira su trayectoria política, es una dirigente que, por un lado, todos los espacios en los que estuvo los fue progresivamente desarmando, implosionando por los aires. Es decir, ella era radical, recuerdan, en el gobierno de la Rúa, se va dando un portazo. En ese momento eso fue un gesto que se valoró mucho, porque en contra del gobierno de la Rúa, un presidente impopular, pero después fue armando espacios como el ARI, con Alfredo Bravo, los socialistas, etcétera, y se fue peleando sucesivamente con toda esa gente. Entonces yo, por un lado, yo digo, insisto con esta idea, es una persona que tiene una lógica de construcción política muy negativa, me parece, sí. Muy negativa. ¿O es una estrategia para sacar de agenda temas como... Claro, yo creo que, exacto, por otro lado también creo que en la situación en la que está el gobierno, es como es muy fácil empezar a echar culpas en una situación donde el gobierno está a punto de perder y las acusaciones cruzadas empiezan a florecer. Entonces, por un lado está la personalidad de ella que dinamita estas construcciones, una personalidad muy volcánica, y en segundo lugar un gobierno que está en retirada y donde se empiezan los reproches y están todos empezando a pensar en el día después. Pero entonces, vos observás esto, digo, yo traje por ahí el error de justo ponerte un ejemplo muy marcado como el de Lilita Carrió, pero digo, ¿vos entendés que los dirigentes políticos hoy tienen una manera de manifestarse que es políticamente incorrecta y que no les preocupa eso? Sí, yo creo que eso es una tendencia incluso mundial, que es, yo diría que pasan dos cosas. Por un lado, la población, la ciudadanía en general valora dirigentes frescos, dirigentes que un poco rompan el molde, que se sacan el cassette, etcétera. Entonces, por un lado está eso. Y segundo, creo que también las redes sociales han amplificado discursos que hasta... Sí, de hecho, claro,
Claro, Twitter ahí- también. 30 años, 30, 40 años atrás, lo único que vos te enterabas era lo que decía el diario al día siguiente, donde se depuraba, se filtraba un poquito Claro. este discurso. Ahora tenés esa filmación que vimos recién, que parece ser una filmación de alguien celular, de sí, era alguien celular, presente, de que celular. se Entonces, viraliza. en el fragor del calor del discurso... Y no sé, ellos juegan con eso exacto, también, me exacto. Entonces, a parece. veces también puede ser que alguien quiera hacer un chiste, etcétera, y sale mal. Entonces yo creo que también hay, por un lado, esto que te decía recién, los dirigentes apuestan a ser disruptivos. Trump, por ejemplo, Bolsonaro, como Sí. le llaman. Sí. Y por otro lado esto, las redes sociales amplifican mucho. Estás Bueno, todo el el tiempo... quinto, ahora ya se los considera el quinto poder, básicamente, y también, hay que decirlo, ¿no? La última campaña de Macri tuvo mucha más presencia en las redes sociales que en el resto. No digo que no haya ocupado los medios, lo hizo, pero digo, se centró básicamente, este último presidente tuvo que ver con lo que llamamos hoy el quinto poder, o las redes sociales. Por lo moderno, digamos. Claro, básicamente es una nueva forma también de hacer política, básicamente, ¿no? Sí. Sus ejércitos Bueno, de trolls. Bueno, muchísimas gracias, Juan, No, por haber venido. Augusto, gracias, Muchísimas Sofía. Muchísimas gracias por este Muchas tiempo gracias. No, por que favor. nos has venido a brindar. Placa Roja.